del FIT por acá, ¿Ah, sí? Miriam Bregman. Ah, Miriam estuvo. Estuvo Miriam Bregman, estuvo esta chica ahí de La Matanza, del Partido Obrero, Romina del Plan. Seguimos en el tren, en este debate que no tiene nada de parecido con el que realizó el PRO entre Michetti y Rodríguez Larreta, un pseudo debate que no existió en realidad. Acá están polemizando, representando al Frente de Izquierda Fernando Rosso y representando a las posiciones kirchneristas Raúl Isman. Acá hay dos mensajes, uno en contra de cada uno. Dice Sergio de Montserrat: me quedó claro, señor Isman, con un broche en la nariz votaría por Jack el Destripador, te dice Sergio de Montserrat. Con un brazo solo no puede destripar a nadie. Y con relación a Fernando Rosso, el oyente Julio del Talar dice: troscos a Mongolandia, se miran el ombligo. Bueno, gracias por las ironías, gracias por el muy humor. Muy buenos argumentos. Y... esperamos los argumentos en el próximo mensaje. Fernando Rosso, el Papa Francisco a vos te sirve para debatir la situación y el esquema político en la Argentina, el kirchnerismo, la izquierda. Yo creo que es uno de los elementos, que es uno de los factores que muestran el rumbo político del gobierno. Cuando era Francisco y cuando era el jefe espiritual de la oposición, cuando era Bergoglio era el jefe espiritual de la oposición, salían notas muy fundamentadas, algunas, como por ejemplo de Berbisky, todos los domingos, o domingos de por medio, contando cómo había sido su participación en la desaparición del soldado Ledo, etcétera, y su complicidad general, el nivel de complicidad general como cúpula eclesiástica con la dictadura militar. Cuando se hace la reconciliación, y yo no creo no es un pensamiento un poco religioso pensar que cambia de lugar y por lo tanto cambia la persona o cambia su pasado. También yo digo, no se puede hacer política solo con su pasado, pero no se puede olvidar tremendo pasado en la historia, que marcó la historia de la Argentina y la relación entre iglesia y dictadura. Eso en relación al problema de una de las banderas del gobierno, que era la bandera de los derechos humanos, ¿está bien? No era la otra, está bien, una de las banderas que es del gobierno, peor, manchadas por la reconciliación con alguien que haya tenido complicidad con el genocidio. Pero aparte, por la relación actual con la iglesia y el problema que pone, a los límites que pone a derechos, como por ejemplo el derecho al aborto. ¿Está bien? Entonces, que está en contra del gobierno, está en contra de Cristina en primer lugar, y se fortalece, se debilita mucho más la perspectiva de que se pueda lograr el aborto legal, seguro y gratuito, con esa relación que tiene con la máxima institución de la Iglesia Católica. ¿Está bien? Entonces, si yo veo eso, y veo Milani, por otro lado, yo le hice una entrevista a Diego Genú, que escribió un libro sobre Massa, muy interesante, y él me planteaba, sos amigo de Bergoglio, lo tenés a Milani, ¿qué te puedo decir? ¿Qué puede decir Isman? Que Cristina no es amiga de Francisco. Cristina trata como jefe de Estado a jefe de Estado, y además hay una conveniencia política, que el Vaticano no juegue todo su peso espiritual contra los gobiernos emancipatorios. Maduro también fue a hablar con Cristina, Evo Morales también Maduro fue a hablar con Francisco, y Evo Morales también fue a hablar con Francisco. Hubo un movimiento de los procesos emancipatorios que trataron de rodearlo a Francisco para evitar que se fuese hacia posiciones proimperialistas. Y quiero hablar de Milani, o sea, Milani del año 83 hasta el 2013 tuvo un montón de ascensos que no fueron cuestionados en el Congreso. Nadie sabía quién era Milani, hasta que Milani fue nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto y dijo que iba a poner el ejército dentro del proyecto nacional conducido por Cristina Fernández de Kirchner. Eso desencadenó la furia de La Nación y Clarín, y primero La Nata fue el primero en denunciarlo, que descubrieron que Milani es genocida. En principio, Milani no puede ser responsable de genocidio. Lo peor que puede ser Milani, la justicia lo está investigando, es ser responsable de la muerte o desaparición del soldado Ledo.
Milani en el 76 tenía 22 años, es nacido en el año 54 igual que yo. Un subteniente egresado del colegio militar no puede ser responsable de una política institucional de la fuerza como era el genocidio. Disculpe que lo interrumpa, pero usted viene de la izquierda históricamente. ¿Por qué quedó de alguna manera prendado o pegado al kirchnerismo y no fue para la izquierda trotskista, del PO o del PTS en todos estos años? Bien, yo hice una autocrítica de las posiciones teóricas que suscribí durante muchos años de mi vida política, muchos años de militancia. Yo empecé a militar en el año 69 en el marxismo más dogmático, tengo 46 años de militancia y frente a los problemas ocasionados por el derrumbe del muro de Berlín, con un amigo que vos conocés, con Jorge Müller, empezamos a releer todo y sacamos conclusiones como que no era tan simple eso de la revolución socialista. Luego, por mi labor universitaria, leí un Max Weber, y Max Weber tiene críticas muy fundadas a la posibilidad histórica de una revolución obrera. Entonces, ya que no teníamos fuerza ni teórica ni política para empujar a una revolución obrera, por lo menos vayamos a crear un Estado con capacidad de intervención. Estamos hablando de finales de los años 90, con 30-40% desocupados, con gente muriéndose de hambre. Tratemos de crear un Estado con capacidad de intervención, de modo de moderar los efectos. Rosso, ¿usted imagina al Chipi Castillo o a Altamira o a Miriam Bregman algún día? ¿Le gustaría que otro presidente constitucional le ponga la banda presidencial y se siente en el sillón de Rivadavia? ¿Está en sus objetivos? ¿Le gustaría eso? No, en realidad no, porque, pero no para entrar en la discusión de si nosotros no queremos el poder, sino porque nosotros cuestionamos un régimen social de conjunto, y por lo tanto también sus formas políticas, el presidencialismo, la forma pseudo-democrática que tiene el régimen político, y luchamos por un cambio radical, que parta de, digamos, para hacer esta discusión general y tratar de definirlo simplemente, ¿no? Que parta de expropiar a las grandes empresas, a la gran oligarquía agraria, etcétera, y que genere un régimen social basado en una democracia de masas o en una democracia de los trabajadores, que no tenga estas instituciones en la cual, como decía Marx, se garantiza los trabajadores y el pueblo tienen el derecho de votar a sus verdugos cada 4 años o cada 2, etcétera. No son revocables, no rinden, son una casta que está separada. Sí, me deja terminar. Son una casta que está separada de la población, por eso, entre otras de las demandas que nosotros planteamos, dando esa idea, es lo que hacen nuestros propios diputados, que todos cobren lo mismo que una maestra, que cosa que no hacen ni los kirchneristas ni los antikirchneristas, que ganen lo mismo que una maestra, que sean revocables ante sus electores. Son demandas mínimas democráticas que darían una idea, está bien, de el tipo de gobierno por el cual nosotros luchamos, que obviamente necesita un concurso de una movilización popular mucho más desarrollada y que no depende solo de nosotros, que se da en momentos históricos, con eje en una recuperación de la clase trabajadora, que es la que maneja los resortes del país. ¿Hay algún antecedente histórico en donde ustedes pueden identificar el gobierno que a ustedes les gustaría realizar? Sí, por ejemplo, los primeros años de la Revolución Rusa, antes de su burocratización, fueron años de un experimento político impresionante. Pero hay una pregunta, apenas es una pregunta que a mí me interesa en esos casos. Si ustedes se ubicaran en los primeros años de la Revolución Rusa, es decir, en octubre del 18, digamos año 19, y Lenin hace la NEP, la nueva política económica, que es un retroceso teórico con relación a las posturas originales, ¿no lo acusarían de una especie de claudicación y traición a sus posiciones con la cual llegaron para concretar la revolución? Simplemente no, porque fue una política que apoyó Trotsky, que nosotros reivindicamos. Fue una política pensada y elaborada en común. Entonces, después los que tuvieron, después se les fue el estalinismo. Pero la realidad, la realidad concreta lleva a que muchos de los postulados que uno propone desde la teoría, en la realidad práctica tiene que adaptarlos. Por supuesto, ¿sí? Es así. Y no sería lo mismo el hecho de, por ejemplo, aceptar que un jefe de Estado como Bergoglio, bueno, tenés que tener relaciones, en última instancia tenés relaciones con China, que tiene un régimen precisamente no democrático, tenés relaciones en Cuba, tenés relaciones con Estados Unidos, que tiene Guantánamo, no tendrías relaciones con nadie. Dos cuestiones, digamos. Una,
Una es pensar la posibilidad teórica de que uno tenga que hacer un retroceso. Otro es hacer del retroceso una teoría generalizada. ¿Está bien? Entonces, en un supuesto gobierno de los trabajadores, revolucionario, etcétera, etcétera, alguien que tener relaciones diplomáticas con otros estados es una posibilidad. Inclusive en la Revolución Rusa se hizo el pacto de Brest-Litov y se acordó con Alemania inclusive parte de la entrega del territorio ruso. Entonces, ahora, el problema, una de las cosas que había, si se va a comparar cosas incomparables, porque acá no se expropió nadie, más bien que se le pagó a todo el mundo y se le dejó las empresas privadas a todo el mundo, si se va a comparar algo es que se hablaba claro. ¿Está bien? Y acá se fue a abrazar, está bien, no serán amigos, pero parecen mucho cuando va y y se olvidaron de criticar con excepciones a la trayectoria de Bergoglio. No lo criticó nadie más. Excepto la izquierda de diario. Después le toca a usted si le quiere contestar a Fernando Rosso, y tenemos muchos mensajes. Dale. A mí me gustaría preguntarle al compañero, ¿y por qué al Motorman le dieron 11 años de prisión? Y después que me explique lo que pasó con Mariano Ferreira, acá, que yo vivo a pocas cuadras, que no estaban la cabeza del PO, no había nadie, eran pibes jóvenes con gente mayor. Que me lo explique. Un besito. Buenas noches, mi nombre es Alejo, soy del barrio de Palermo. Le quiero hacer una pregunta al representante de la izquierda. Yo le pregunto, señor, ¿qué revolución va a hacer usted en un país que tiene un pueblo colonizado, con el nivel de colonización que tiene ¿cómo van a hacer ustedes? Que son lo único que saben hacer, que todo está mal. Y el rival también juega. De caballito. Le quería hacer una consulta al señor que está hablando con la izquierda del tema del paro, del apoyo al paro de Moyano y Barrio Nuevo. No tuvieron la feliz idea de cortar Puerto Madero porque el restaurante de Barrio Nuevo funcionó. La palabra para el profesor universitario, militante, cristinista, kirchnerista, Raúl Isman. Yo creo que hicieron un recorte de la Revolución Rusa muy arbitrario. En principio, los que terminaron con el carácter democrático de la Revolución Rusa, del 17, fueron los propios Lenin y Trotsky. Hugo tuvo un pequeño error cuando planteó la ANEP, fue en el 21 la ANEP. Y para imponer la ANEP fue necesario aplastar militarmente a la clase obrera que estaba sublevada en Kronstadt. A mí me causa gracia cuando el compañero habla de la burocracia sindical. Trotsky quería militarizar los sindicatos. Lo menos defendible del sindicalismo peronista, es la democracia sueca al lado del modelo que tenía Trotsky sobre los sindicatos. Estamos discutiendo política de la actualidad y no la historia, pero tampoco, como dijo él, tampoco podemos olvidar el pasado. El pasado real que existe es que los que aplastaron la Revolución Rusa no fue Stalin, por eso volvamos fueron Lenin y Trotsky. a la coyuntura política argentina. Rosso, hay un oyente hablaba del paro de Moyano, de Barrio Nuevo, de que, bueno, que los restaurantes paradójicamente fueron las empresas comerciales que más abrieron, y le adjudica a usted y a su sector político que jugaron con Moyano y Barrio Nuevo. ¿Cómo defiende dicha postura? Sí, en realidad nosotros, la burocracia sindical tiene una función que trata de mantener su propio poder básicamente, y la burocracia sindical de Barrio Nuevo, de Moyano y de Barrio Nuevo ni hablar, expresa sus propios intereses y quiere defender sus propios privilegios. Ahora, en ese marco, el paro estaba convocado contra el impuesto al salario, o el impuesto a las ganancias aplicado sobre el salario. Nosotros participamos porque es un reclamo generalizado en un sector que no es la mayoría de la clase trabajadora, pero es un sector significativo. Nosotros estamos en la fábrica, hay un trabajador que gana 15.000 pesos, no es un oligarca, como dijo, como casi lo emparentó la presidenta desde La Matanza al lado del progresista Fernando Espinosa, sino que se le recorta parte de su salario a trabajadores que han logrado cierto estatus remunerativo que
después de la devaluación y la inflación que ahora está relativamente contenida por la recesión, etcétera, quedaron atrapados por ese impuesto. Nosotros participamos con nuestra propia, apoyando esa demanda que es generalizada en el mundo de los trabajadores, en el sector del mundo de los trabajadores, de las grandes fábricas, y planteando que las direcciones sindicales no deberían limitarse a eso, sino que deberían tomar el problema del trabajo en negro, que después de 10 años de década ganada hay 35% de trabajo en negro, ni hablar si hablamos del trabajo precario, lo que se llama el trabajo precario, es decir, tercerizado, etcétera, etcétera, porque llega hasta el 50%, ni hablar si hablamos de los jóvenes. Entonces, bueno, comparar esto con la Revolución Rusa desde ese punto de vista es como, no sé, no tiene mucho que ver, porque esa es la situación en la que estamos viviendo ahora, y nosotros planteamos, y por eso hicimos inclusive los cortes, está bien, para plantear esas banderas diferenciadas de la izquierda, en una política que es tradicional de la izquierda, está bien, que se llama la política del Frente Único, que es ir al paro cuando se lo convocan, lamentablemente lo convocan poco, después lo administran para otros intereses, por ejemplo, Barrio Nuevo con Massa, o Moyano con Macri, intereses que no tienen nada que ver con los que nosotros defendemos, y planteamos que hay que levantar un programa de conjunto, una discusión de conjunto en las bases de los trabajadores, mientras apoyamos un reclamo justo que es contra el impuesto al salario. Raúl Isman, ¿usted cómo vio la relación y la construcción política del kirchnerismo y el sindicalismo? Bueno, ahí que tenemos un punto débil, creo que ahí ha fallado Cristina como conductora del proyecto. El primer error significativo fue el hecho de que echó a Moyano del espacio, creo que fue un error muy serio haberlo echado, ganarse un opositor gratuitamente, no tenía ninguna necesidad de tomar esa actitud. Ahora, yo creo que Cristina, con sus límites, es peronista, y el peronismo siempre ha coexistido con el sindicalismo realmente existente, no coexiste con el sindicalismo de una revolución obrera que no se produce nunca. ¿Cristina es la mejor presidenta de estas últimas décadas de la democracia, Isman, según su punto de vista? Por supuesto, junto con su esposo, son de los más grandes presidentes de toda la historia de la democracia reciente que estamos viviendo. ¿Y usted, Rosso? Planteado en esos términos, no, digamos, fue una representante más con sus propios, y Kirchner también, con sus propios métodos y con sus propias formas de mantener los negocios capitalistas en Argentina y de volver a instaurar un orden capitalista y defender a sus propios intereses, defender al conjunto de la clase empresaria, y por lo tanto nosotros que nos oponemos en general al conjunto de los gobiernos que representan esos intereses, no podemos decir cuál es, o si uno es mejor que el otro, ¿no? Nos vamos a ir a la pausa, pero acá Juan de Parque Centenario envía un texto que dice: en el libro La peste de Albert Camus existe un personaje que hace años está tratando de escribir el libro perfecto. Luego de redactar unas pocas páginas, las destruía y reescribía todo, pues estaba tratando de escribir el libro perfecto. Y después dice: a poco el hombre murió sin terminar siquiera el prólogo. Con la izquierda argentina hay alguna semejanza. Quieren hacer la revolución total, completa, sin contemplaciones, pero aún no tienen ni un bloque en el Congreso, ni una intendencia, ni una gobernación. Y el bloque se les rompió a poco de andar. Bueno, después Fernando Rosso, periodista, escribe en el diario de Izquierda, va a contestar a ese oyente y también a Isman. Sigue el debate, no te bajes del tren.